¿Qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Cernández, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de hipótesis, qué son y cómo se clasifican. Les aviso una vez, si lo que quieren es una explicación sobre hipótesis estadísticas, no se las voy a poder dar. En este momento no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque esas hipótesis dependen del nivel de medición y todavía no he subido un video sobre niveles de medición. Entonces, aguántenme. En tanto, continuemos, podemos entender una hipótesis como una explicación tentativa de ya sea un fenómeno o la relación que guardan dos variables entre sí. Son explicaciones tentativas que estamos nosotros en un momento dispuestos a corroborar. ¿Pero de dónde salen? No son cuestiones que se nos ocurran de la nada. Surgen en investigación de la teoría, de la observación, de la experiencia, si lo quieren ver en ese sentido. Esa es una, la revisión bibliográfica, la parte de la teoría, de ahí surge. Y la otra es del alcance que vaya a tener el estudio. Ya se habló de los alcances. Por ejemplo, en un estudio exploratorio no se plantean hipótesis, mientras que en un estudio descriptivo y correlacional se plantean hipótesis descriptivas o correlacionales, y en un estudio explicativo se plantean hipótesis de causalidad. Hay dos grandes formas de dividir los tipos de hipótesis o de clasificarlas. Por una están las estadísticas, pero estadísticas entendidas en términos de niveles de medición. ¿A qué me refiero con esto? A que primero tenemos que ver los niveles de medición para poder ver qué tipo de hipótesis son. Se las nombro. Podemos hablar de hipótesis correlacionales, de hipótesis de estimación o de diferencia entre medias. Pero esas las vamos a guardar por ahora. El otro tipo de hipótesis que sí podemos ver son las no estadísticas, como pueden ser, por ejemplo, las hipótesis de trabajo. Pero, reitero, no es estadístico en el sentido de que no dependen de niveles de medición. ¿Cómo cuáles? Bueno, en las hipótesis de trabajo encontramos hipótesis descriptivas, correlacionales, de comparación entre grupos y explicativas. Y también encontramos otro tipo de hipótesis como pueden ser las hipótesis nulas o las hipótesis alternas o alternativas. Y vamos a proceder a explicarlas con un ejemplo de cada uno. Primero, hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿De qué dependen? Muy sencillo. Dependen de afirmaciones previas. Una hipótesis nula parte de una afirmación previa, mientras que una hipótesis alterna parte de un valor diferente al que plantea la hipótesis nula. Les voy a dar un ejemplo muy simple, si quieren. Fíjense, la hipótesis nula se escribe así. Es una H, se le pone un cerito. Esa es hipótesis nula. La hipótesis alterna es una H, se le pone una A. Hay muchísimas formas de expresar lo que sigue. En este caso vamos a hablar de un promedio. Así que lo vamos a expresar así. Una mu. Es una letra griega, pero no me sale. Piensen que van a un concierto y les da sed y se compran una cerveza. Y ahí van muy felices con su cerveza de 1 litro, ¿no? Y llega un amigo y dice, oye, ¿cuánto te costó tu chela? Y ya le dices, ¿y de cuánto es? Tú, pues de 1 litro. Y la dice, como que no es 1 litro, se ve que hay menos, para mí que te estafaron. Entonces, no, sí es de 1 litro. Yo vi cómo la servían, calculé más o menos el tiempo, la veo, y así ojo de buen cubero, es 1 litro. Me dicen, no, yo creo que es menos. Entonces, vamos a partir de tu afirmación. Tú planteas la hipótesis de que esa bebida, y por ende las que están sirviendo, tiene un promedio de capacidad, de cantidad de 1 litro. Esa es la hipótesis nula. Parte de una afirmación. La hipótesis alterna es que eso no es cierto y que en realidad
te están dando menos de 1 litro. Esa es una hipótesis alterna a esta hipótesis nula. Otra hipótesis alterna podría ser que no, que en realidad te sirvieron hasta de más, ¿no? Entonces, tu hipótesis alterna es que en todo caso tienes más de 1 litro, ¿sí? Pero la alterna va a estar en función de la hipótesis nula, y la hipótesis nula va a estar en función ya sea de la observación, la teoría o la experiencia, si lo quieren ver así. En este caso sería la experiencia en el ejemplo. Las otras son las hipótesis de trabajo. Esas se expresan así. Si es una, el subíndice es 1. Si son 2, pues entonces el subíndice es 2. Y así cambia hasta la n hipótesis, pueden ser muchas, una o varias. Y las hipótesis de trabajo o de investigación también se dividen en 4. Vamos a ver la primera, que son las descriptivas. Algo bien importante, en los estudios de alcance exploratorio, como no hay datos previos, no se pueden hacer hipótesis. Entonces, en los estudios de alcance exploratorio no hay hipótesis. Es diferente de los otros tipos de estudio. Una hipótesis descriptiva nos va a servir para explicar o describir de manera tentativa un fenómeno. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un pronóstico. Por ejemplo, uno podría pensar, como hipótesis, que el próximo año las demandas del sindicato de la UAM van a aumentar. Yo soy en la UAM, por cierto. Nos estamos basando en información previa. Ya hubo una amenaza de huelga, por ejemplo, el año antepasado, o sí, bueno, hace tiempo hubo ya una huelga, entonces uno puede pensar, basando en esa evidencia, que a futuro, como predicción, vamos a escribir un fenómeno, que las demandas del sindicato de la UAM aumenten. Esa es una hipótesis. Continuamos ahora con las hipótesis correlacionales. Lo que buscan estas es establecer la relación que existe entre dos variables o más. Solamente que nos dicen cómo se da esta relación, pero no nos dicen en qué sentido, en términos lógicos. Es decir, nos pueden decir que A y B están relacionados. ¿Cómo es que están relacionados? Pues así. Entonces, por ejemplo, podemos hipotetizar que mayor A, mayor B, que sería lo mismo decir mayor B, mayor A. Por ejemplo, podríamos decir que si hay un mayor salario en una fábrica, en una empresa, habrá mayor productividad. Pero también podemos decir que habrá mayor productividad si hay un mayor salario. ¿Sí? Esta es una hipótesis correlacional donde solamente tenemos dos variables, nada más dos. Pero se puede volver multivariable, o sea, con muchas variables, si consideramos que para llegar de un punto al otro hay muchos factores, muchas variables que debemos de considerar. Por ejemplo, sigamos pensando en estas cuestiones de la productividad. No solamente vamos a decir a mayor salario, mayor productividad. Podríamos decir, por ejemplo, que a mayor salario y mayor retroalimentación por parte del jefe, hay mayor productividad. Pero eso no quiere decir que sea en un sentido unívoco, es decir, solamente de aquí para allá. No. Nos está diciendo nada más que esos elementos están correlacionados, es decir, que existe una relación entre ellos. No funcionan de manera aislada. Eso es lo que nos marca una hipótesis correlacional y obviamente vienen de los estudios correlacionales. Están ahora las hipótesis de comparación entre grupos, que curiosamente lo que buscan es comparar grupos. No sé a quién se le ocurrió ese nombre, pero está chido porque eso está muy fácil de aprender. Es decir, las hipótesis de comparación entre grupos lo que buscan es comparar grupos. Fin. Por ejemplo, se hace un estudio para ver quién ve más porno.
¿no? Hombres o mujeres. Entonces la hipótesis es que las mujeres ven más porno que los hombres. Bien, tenemos un grupo, tenemos otro grupo y queremos ver cómo es la relación de ese grupo en función al objeto, al fenómeno que estamos estudiando. Es como muy sencilla. Y al final están las hipótesis de causalidad, que como ustedes se podrán imaginar, se dan en estos estudios de alcance explicativo, porque aquí ya hablamos de una relación de causalidad, es decir, de causa-efecto. Nuevamente, retomemos lo que comentábamos de los estudios y de las hipótesis correlacionales, donde tenemos A y tenemos AB. Aquí ya no solamente vamos a decir que A y B están relacionadas, no. Aquí lo que vamos a ver es cómo A es un antecedente lógico, es decir, es una causa de B, porque la relación se da así. ¿Cómo A provoca a B? En este sentido, B es efecto de A y no al revés. Es decir, una hipótesis, en este sentido, una hipótesis de causalidad lo que busca es establecer la causalidad de cómo A es causa de B. Por ejemplo, una mayor cantidad de likes provoca que un creador de contenido suba más memes, por ejemplo. Estamos hablando de dos variables, cantidad de likes, cantidad de memes que se suben, y en esta relación lo podemos ver reflejado en el sentido de que esto lo provoca. Esto provoca esto otro. Ese es una forma de esquematizar las hipótesis causales. En fin, esto de hipótesis, espero que les haya quedado claro. Si no, pues ya saben, me pueden mandar un mensajito o algo por el estilo, procuraré responder. Chequen mi página en Facebook, chequen el material que estoy subiendo ahí para que les ayude. Y pues nada, ojalá me ayuden con un like, con una compartida o por el estilo. Mi nombre es Daniel Serna Álvarez. Hasta la próxima.